Ahora vamos a entrar a esta parte, a este bloque, alimentación y la eficiencia productiva, ¿no? Sabemos que el alimento, bueno, representa casi un 60-70% de los costos de producción. Imagínense, casi todo se va en costos de alimentos nada más. Entonces, en base a esto, ¿qué recomendaciones daría a los productores para poder mejorar la conversión alimenticia en sus cultivos? En esto, de estrictamente la alimentación y eficiencia productiva, es que primero ve lo que tú puedes controlar, lo que tú puedes escoger y cómo te puede resultar algo manejable el primer eslabón, que es qué alimento estás brindando. Yo les digo siempre a los productores que me consultan esto, y usualmente son de la misma zona. Uh-huh. Y yo les pregunto, ¿cuánto te cuesta a ti tu saco de alimento? ¿Qué te cuesta tanto a ti, digamos, el kilo de alimento? Y los mismos productores me dicen una cifra X, y toditos me dicen la misma cifra porque le compran al mismo, bueno, al mismo distribuidor, al mismo productor. Y le pregunto, saliéndonos de la parte productiva, ¿cuánto tú compras en una campaña? ¿Tú cuánto compras? Y me dicen XXX. Y si juntasen un solo pedido, si compraran como uno solo, o sea, una sola compra, uh-huh, creo que ya su compra sería importante. Uh-huh. Y mínimamente el que vende les diría, si vas a comprar esa cantidad, yo te pongo el transporte hasta la zona. Y como todos hacen su actividad en la misma zona, estamos hablando de un flete que ya no vas a pagarlo tú, sino tu comprador, por lo importante que es tu compra. Y si es mucho más importante, ya puedes empezar a negociar con el precio, ¿no? O sea, no es lo mismo pedir a tu productor una tonelada que pedirle 20 o 30 toneladas de una sola compra. Correcto. Ahí tú le puedes decir que te ahorres 20, 10 o 30 céntimos por kilo, uh-huh, multiplícalo eso por tus 20 toneladas o 30 toneladas, ya es un dinero que textualmente representan, se me ocurre, comprar un porcentaje más de alimento o derivarlo a una compra de algo muy importante que puede ser un oxímetro. O sea, a veces dicen, es muy caro un oxímetro, un medidor de oxígeno de buena calidad me cuesta por encima de los $5,000 o $3,000, dependiendo de dónde lo compre o qué marca compre. Uh-huh. Sí, pero con esos ahorros tú puedes hacer ese fondo, esa caja, para tú acceder a eso y tener un mejor manejo. Ahora, después de eso, volvemos al hecho de que ya compran el alimento, pero cuando tú les preguntas cuánto de alimento o cuál es tu cálculo de dieta de ese día, y textualmente a mí me han dicho, es 3 pocillos y 2 baldes. Uh-huh. O sea, y un ratito, o sea, tú me estás diciendo que tú les das 3 contenidos de este pocillo que me muestras ahora, y a este otro lado unos 2 baldes. En realidad, bueno, se entiende, ¿no? O sea, hay que ver que eso es un punto o una no cuantificación, sino una parte cualitativa. Uh-huh. No es una parte cuantitativa. Claro. Por ende, no le puedo decir, hoy día estás dando el 0.1% de tu biomasa, por ende eso es tantos kilos y por ende eso lo puedes registrar en tu parte contable como X soles. Uh-huh. Y es ahí donde se dan cuenta, en serio no sé cuánto estoy gastando en hacer mi producción. Y por ende, yéndonos más adelante, uno se emociona viendo la venta de una tonelada. Si, digamos, cuesta 10 o 15 soles el kilo, ya te imaginarás cuánto cuestan el precio de 1,000 kilos contante y sonante en tu mano. Te emocionas viendo esa cantidad de dinero y dices, sí estoy ganando, pero cuando vas a los números puros y duros, en el mejor de los casos ganas un poco, o en otro mejor de los casos no tienes pérdida, estás en equilibrio. Uh-huh. Pero hay algunos que textualmente están en pérdida, pese a que ven tanto dinero en la mano. Sí. Después, la ventaja como muestras acá, es muy distinto a la alimentación en jaulas flotantes que en estanques. En estanques tú puedes programar estrictamente haya lluvia, haya viento o esté un día muy bonito, tú puedes programarlo a las 6, media mañana, media tarde
o un poco antes del anochecer, partir tus dietas en todo el día, cosa que físicamente, o sea, por las condiciones ambientales no puedes hacer en un lago o una laguna, porque cuando hay lluvia usualmente también hay viento y por ende el movimiento del lago o la laguna se nota y no puedes alimentar porque ese movimiento no deja que la trucha pueda captar el alimento. Como todo tiene sus ventajas, todo tiene sus desventajas, solamente es acomodarse a ese hecho. Y después la alimentación a veces también viene a que el productor, sobre todo los que recién empiezan, siempre se tienden a tomar una decisión de compra por el precio. Pero cuando ponen en ejecución el funcionamiento, o sea, cómo se refleja en crecimiento ese alimento barato, en especial en trucha, se dan cuenta que el tiempo de producción se alarga. Pero como mi alimento es más barato, puedo soportar ese mes más, ¿no? En cambio, cuando tienes un alimento de alta performance, o sea, que sí es absorbible por el pez, ese crecimiento es más rápido, por ende, el crecimiento se refleja en, digamos, un pez de 300 gramos entre 6 y 7 meses. La diferencia que en otro te demora un mes más. Y ese mes más es curiosamente, para colmo de males, es la parte de mayor consumo del pez, que es la parte de engorde, que es donde más alimento utilizas. Por ende, utilizas más alimento y si te cuesta menos, igual estás gastando más. Claro. Pero a veces dicen, no, yo sí confío en esto. Bien, correcto. Vayamos a los números puros y duros. Contando y llevando los datos, vemos el fundamento de cómo llevar una correcta alimentación, tanto en la proporción como en la adquisición de este. Claro, sí, es realmente verdad lo que nos comenta, es cierto, ¿no? A veces, como decimos, hay un dicho que dice, ¿no? Alimentas a veces al agua, ¿no? No alimentas a la trucha. Y hay una gran pérdida de alimento que a veces no lo vemos nosotros como piscicultores, ¿no? Pero a las finales, ¿cuáles son las causas, ¿no? O los efectos que se ven? Pues el deterioro de la laguna, ¿no? Cantidad de por ejemplo, eso en jaulas flotantes, yo tengo una profundidad de hasta 5 metros. Y no tengo un buzo que baje hasta los 5 metros y vea que todo se esté comiendo. Ahí se puede decir, hay ciertas limitantes físicas que no nos permiten, pero también ese desperdicio también se nota en estanques. Un estanque que no pasa el 1,5 metros de profundidad de agua y tú tranquilamente puedes ver al fondo. Claro. Es más, cuando tú puedes controlar los efluentes y ves la cantidad de alimento que no se ha consumido. Y, digamos, si eso es una constante, hay que ver la forma de cómo corregirlo, ¿no? Simple. Bueno, entre comillas también simple. A veces las cosas se complican un poco por aquí. Para una óptica puede ser simple, para otra no tanto. Claro. Sí. Y también ver las condiciones no es lo mismo comprar un alimento que tiene, no sé, que ha salido de fábrica hace 15 días a comprar un alimento que que tiene una vida útil de un mes más, digamos que ya tiene 5 meses de fabricación y por ende ya empieza a notarse el deterioro del alimento en los elementos constitutivos que tiene. Al entender que el alimento, mientras más graso es más propenso a la oxidación, por ende al ranciamiento de la parte grasa de ese alimento. Ahí es donde se refleja el beneficio de tratar al alimento con cariño, porque es plata, así de simple. O sea, si les dices que es altamente nutritivo, que esto no, dile literalmente al productor, eso es dinero. Si lo tratas mal, es como si estuvieses botando el dinero a la calle o al agua. Y ahí recién ya paran oreja y dicen, sí, hay que darle importancia a esto. Claro. Qué interesante. Y hablando dentro de la alimentación, también encontramos lo que son las propiedades nutritivas, la nutrición, y que está ligado con la sostenibilidad también ambiental, ¿no? Si nosotros alimentamos bien, también manejamos el ambiente, ¿no? De una manera adecuada. Ahora,
ya no hablando un poquito de comprar alimentos balanceados, porque yo he visto que hay productores que optan por elaborar sus propios alimentos, y eso es porque dicen, no, yo quiero ahorrar mi dinero y mejor yo voy a formular alimentos, ¿no? ¿Qué avances o cambios importantes ha visto en cuanto a la formulación de alimentos para trucha en estos últimos años? Mira, mi opinión es que yo cuando veo un productor que tiene esa inquietud, tiene esa iniciativa de decir, yo voy a hacer mi propio alimento, me parece admirable, y a la vez yo le pregunto, ¿tú quieres producir trucha o quieres producir alimento de trucha? Bien, me dice, yo quiero hacer los dos. Correcto, no puedes hacer los dos. O bien tú te dedicas a criar tu trucha bien hecho, uh-huh, y le dejas esta iniciativa a alguno de tus familiares, alguien de confianza, que se especialice en eso, en el negocio de hacer alimento balanceado. ¿Por qué? Me preguntan. Uno, si tú vas a invertir una fuerte cantidad, porque un molino, un extrusor, un homogenizador y toda la maquinaria que requieres para la fabricación del alimento no es pues algo barato que vayas a encontrar en la tienda de la esquina. Claro. Usualmente son inversiones que pasan las 6 cifras en soles, o tal vez también 6 cifras en dólares. Uh-huh. Me refiero a cientos de miles, ¿no? Claro, claro. Sí. Y invertir eso para solamente hacer la producción de alimento para ti, para tu uso, harás una semana de producción para 3 meses o un mes. Uh-huh. Y después, digamos, en el ideal, que sea para un mes. Y en los otros 3 semanas, esa maquinaria está ociosa, perezosa. O sea, no está produciéndote dinero. Mínimamente deberías hacer producto para ti, producto para los productores que están cerca de ti. Así es. Y para hacer eso necesitas ser competitivo frente al que está vendiendo el alimento. ¿Y claro, cómo lo eres? Todos dicen, todo es cuestión de precio. No todo es cuestión de precio. Bueno, indirectamente sí, ¿no? Porque a las finales, cuando tú te dedicas a hacer la formulación, tienes que ver de dónde vienen tus ingredientes. No es lo mismo el precio de una harina Super Prime que te la dan por ocasión en la fábrica, porque tienen digamos, 1 o 2 toneladas que le ha quedado en la parte de control de calidad, y es la que ha pasado por pruebas. O sea, cuánto de proteína tenía, cuánto de ceniza, y quedó eso. Pero te lo pueden vender una sola vez al año. ¿Tú haces alimento una sola vez al año? No. Por ende, es muy fluctuante el poder acceder a materias primas de ese tipo o de esa calidad. Porque tú compites, en este caso el productor, compite con el comerciante extranjero que compra no la harina de pescado por tonelada, te compra por múltiples toneladas, mínimamente 100, 200, o te compran la producción entera del año, así de cerrado. Uh-huh. Y te tienes que conformar con otros ingredientes. Igual, esto me recuerda una cosa. Voy a irme un poquito más allá, ¿no? Voy a salirme un poquito del tema. En una ocasión mi cuñada me decía, ella vive en una provincia donde también hay actividad acuícola, y me decía, algunas de mis alumnas, bueno, ella es docente, dice que han visto que le dan perro a la trucha. Ya, o sea, ese es el dicho, ¿no? Claro. Y me baso en esto. Listo, correcto. La trucha por hambre te lo puede comer. Pero dime, yo crío en esta jaula entre 2 a 4 toneladas, o sea, entre 2.000 a 4.000 kilos. Y la trucha come, digamos, el 1% de esa cantidad, digamos, unos 40 kilos. Dime dónde voy a sacar 40 kilos de perro todos los días para darle a mi trucha. Claro. O sea, es ilógico. Claro, es ilógico. O sea, los números no te dan. Por ende, hay que ver que de las materias primas estamos hablando por volúmenes importantes. No es lo mismo acceder al grano de soya entero a una torta de soya ya procesada de otras industrias. Claro. Y es con lo que se formulan las dietas. Lo que tenemos que ver es que tengamos un insumo accesible, o sea, digámoslo entero, barato, y que sea de importancia para la nutrición de nuestros peces.
se han intentado ingredientes en este caso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la harina de pescado cada vez es más cara y más escasa. Y por ende estamos buscando aminorar su uso en las dietas. No la podremos suplir todavía completamente, pero ya aminorarla ya es una parte del camino. Por ejemplo, el boom de una marca de alimento fue la inclusión de harina de pluma. Porque la pluma del pollo, que todos comemos por lo menos una vez a la semana, es un subproducto de esa crianza y que se considera basura, ¿no? O sea, claro. Y el hidrolizarla y volverla harina era un ingrediente muy barato que tenía cierta cantidad de aminoácidos, no todos, pero se podía llegar a algo de una harina que puede aportar también eso. Claro. Otros experimentos hacían que el cuero de las ovejas o del ganado del camélido sudamericano también incluirlas como una harina para incluirlas en alimentos. Sí, funciona en parte, pero no llegan a sustituir completamente la harina de pescado. Poco a poco después también vino el tratamiento de esto. Por ejemplo, esto justo fue la tesis de licenciatura de un colega ahora, que conversando le dije, ¿no? ¿Y por qué tú que tienes acceso a una planta? Porque él tenía acceso a una planta, o sea, tenía la posibilidad de fabricar su propio alimento, que es lo que hace él y su familia en su producción. ¿Y por qué no le pones un pretratamiento? En este caso fue de fitasa, traída desde la crianza de pollos, porque ellos también para su alimento balanceado utilizaban fitasa. Justamente también esa fitasa hacía que la fracción proteica de estos ingredientes vegetales sea más asimilable por los organismos, incluyendo la trucha. Y es lo que justo en la visita de un colega argentino de la UBA, nos decía, pues, nosotros allá tenemos un kit de tratamiento enzimático para ingredientes vegetales antes del ingreso a la dieta de la trucha. Y yo dije, pues, o sea, esto es lo que X marca me decía que podía realizar una dieta completamente con ingredientes vegetales. O sea, nos dijeron que lo podían hacer, pero nunca nos dicen cómo hacerlo. Y menos decirte cuál es el ingrediente secreto que hace eso, ¿no? O cómo lo empleas. Claro. Él inmediatamente nos lo indicó, ¿no? O sea, él lo aprendió en su posgrado en Europa y lo trajo así calentito. Bueno, eso de calentito, eso ya se fue muchos años atrás, ¿no? Tranquilamente serán unos 5 o 8 años. Claro. Y ahí también otro docente mío de la maestría, el doctor Araníbar, indicaba, tú puedes utilizar esto, pero a la par también tiene que haber una complementación de estos aminoácidos. Es por eso que en base a los estudios que tú tienes, un punto aparte necesitas un espectro, mejor dicho, un HPLC para tener estos datos y todo el protocolo para hacer la prueba, y te va a indicar cuáles son los aminoácidos que contiene este insumo. Y en la falencia que tengas, tienes tú que complementarlos. Y felizmente, y gracias a nuestros amigos chinitos, tenemos aminoácidos esenciales sintéticos que también nos ayudan en la formulación. Por eso es que ahora entre comillas, es un poquito, tenemos muchas más herramientas para hacer un balance más asimilable, o sea, o volver un poquito más aprovechable el alimento para la trucha y para la mayoría de las especies de crianza acuática en su dieta. Entrar en detalle de eso también es, eso a mí ese curso nos llevó por lo menos un mes entero darle a eso, y bueno, agradezco mucho también haber pasado por esa experiencia, tanto de la parte teórica como en la parte práctica, o sea, en meterte en plantas, saber lo que es agarrar un insumo, cómo te deja hecho un mimo, porque terminas lleno de harinas de todo tipo, la ropa hecha tiras, pero así se aprende. Bueno, es una forma también práctica de aprender. Claro. Interesante yo lo que nos comenta, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Hablar de formulación ya es un tema muy, muy amplio, porque entras a nutrición y otros temas también que involucra ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué impacto tiene
realizar una buena o una mala alimentación en la calidad del producto? ¿Cómo termina mi producto si yo hago una buena o mala alimentación? Primero y fundamental, como hay productos, o sea, me refiero a un producto medianamente aceptable o completamente falto de características, o sea, una carne muy, muy flácida, muy gelatinosa, o sea, que se deshace en tu mano. Ajá. Como hay productos, hay clientes. Hay gente que le gusta comprar un filete muy macizo, con muy buenas características, y hay otros que les importa muy poco si tiene características adecuadas, si no, se dejan llevar por el precio. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el plato? Tú, por ejemplo, ¿cuál es el plato que más consumes de pescado? Yo, por ejemplo, consumo acá trucha frita con arroz y mi ensalada. Justamente, al freír la trucha, ¿tú puedes percibir la tonalidad del músculo de la trucha? No, lo que te importa es que tenga crocancia, o sea, que sea crocante y como galletita, crack, 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 crack. Así es. Ahora, al ser ese el plato más vendido, más comercializado, y la razón por la cual todos consumen trucha a lo largo y ancho del territorio nacional, uh-huh, es que se pierde la percepción de la calidad de la trucha. Uh-huh. Pierdes color, pierdes tonalidad y solamente te quedas con el crack, con el crunchies. Uh-huh. Caso contrario es que cuando tú haces un escabeche de trucha, caso contrario es cuando tú haces un ceviche de trucha. Algunas personas, me incluyo, no son tan adeptas al ceviche de trucha. ¿Por qué? Porque muere por asfixia, por ende por lucha, por ende un músculo más ácido. Y sientes esa acidez extra en el ceviche cuando tú sientes un filete de trucha muerta por asfixia. ¿Y eso cómo influye en la calidad? Típicamente, somos lo que comemos. Si la trucha tiene una muy buena dieta, su calidad se va a reflejar en su carne. Si tú haces tu método de producción, entre comillas, cabeceando o haciendo mitad y mitad, alimento balanceado de trucha con... lo hemos vuelto a vivir en el tiempo de la paralización y la pandemia, donde no se movían muchas cosas y en la paralización nada entraba. Uh-huh. A inicios de marzo al no tener insumos, a veces alimentaban con lo que tenían: alimento balanceado para chancho, alimento balanceado para pollo, y por hambre la trucha va a comer, pero eso se va a reflejar en su tonalidad y demás. Uh-huh. Claro. Y ese es el punto justo cuando empecé dije, ojalá tengamos un estándar. Yo, se puede decir, me persino y ruego al cielo que algún día los productores tengan la loca idea de juntarse y también decir, este va a ser nuestro estándar para vender a este sitio, a este sitio y a este sitio. Todos en conjunto hacemos la receta, la entregamos a todos y ojalá simplemente. Cuando logremos eso, vamos a tener un gran camino hecho para ya conquistar más mercados y ser parte también de un negocio que sostenga la producción, porque a veces por competir entre productores se van a la competencia por precio, y eso a la larga quiebra negocios. Eso es cierto. Entonces, usted está de acuerdo, así como muchos, que la asociatividad es la herramienta fundamental para poder crecer. Entonces, sí, exacto, porque al hecho que es muy difícil que entiendan, pero el individualismo no te hace avanzar rápido en algunos casos, pero no te hace llegar lejos, no te hace, y esto no es una carrera de quién es el más veloz, claro, sino es el que más tiempo realiza la actividad. Exacto. Y mi razón va a que si todos compran lo mismo al mismo productor o al mismo vendedor de este insumo, ¿por qué no comprarlo en conjunto? Si a las finales dicen, entonces, no, eso traería mucho problema, porque si a uno le toca bien y al otro le toca mal, van a pelear entre ellos y va a ser más problema. Mentira, cuando tú ya tienes un estándar y sabes lo que estás pidiendo,
o lo que en el Estado le dicen términos de referencia, tengas tus términos de referencia bien establecidos para la compra de todos tus insumos. Por ende, decir, en esta producción, en nuestro estándar, no admitimos la compra de alimento más allá de un mes de fabricación. Y ya empiezas a ver que ese alimento siempre te va a funcionar de la misma forma porque tiene esas características. Bueno, y eso es también confianza con el que te lo vende y confianza con el que cría, ¿no? Claro. Todo negocio tiene una base fundamental, o sea, una de las patas es la confianza. Así es. Porque cuando se rompe eso, es bien difícil volverla a ganar. Y lo mismo es cuando tú eres el que vende y otro es tu cliente. Si uno de tus lotes salió mal, es también una pérdida de confianza. Exacto. Eso parte asociatividad y confianza. Viceversa, cuando tú eres comprador como cuando tú eres el vendedor. Uh-huh. Así es, interesante yo luego lo que nos comenta acerca de la alimentación y eficiencia productiva, y es cierto lo que comenta, ¿no? Es muy cierto. Entonces, ahora... Una cosita más, por ejemplo. Sí. En este caso también podemos ver que es distinto lo que tú haces en una actividad en un estanque, porque ahí tú eres el que proporciona al 100% la alimentación. Claro. La ventaja que tiene en esa fase frente a un ambiente natural como un lago o una laguna es que al tener poblaciones de otras especies, genera también alimento natural que es incluido en la dieta. La trucha, por ejemplo, cuando en jaulas flotantes, cuando la bolsa está algo cargada de algas, se llegan ahí también crustáceos pequeños que son parte de la alimentación. Por eso que el factor de conversión alimenticia que se tiene en Puno no es precisamente solamente del alimento, sino también de la fracción pequeña o tal vez grande del aporte de la productividad primaria de ese mismo cuerpo acuático. O sea, hay que también ser conscientes, ¿no? O sea, a veces también hay que sabernos explicar los números. Claro. ¿Por qué uno funciona mejor el alimento que en otros sitios? Bueno, uno de estos proyectos.